La vida a menudo nos pone en situaciones que parecen insuperables, problemas que amenazan con aplastarnos bajo su peso. Pero en medio de estas tormentas, la palabra de Dios nos ofrece una salida, un refugio seguro que puede transformar nuestras dificultades en victorias. Consideremos la historia de Job, un hombre que lo perdió todo, sus bienes, su familia y su salud. Job se encontraba en una oscuridad tan profunda que incluso sus amigos lo instaron a maldecir a Dios y morir. Job 2:9. Pero en lugar de rendirse, Job buscó refugio en Dios diciendo: «El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito». Job 1:21. Este es el primer paso para enfrentar cualquier problema. Reconocer que Dios está en control, incluso cuando todo parece perdido. A veces, nuestros problemas nos hacen sentir como si estuviéramos caminando por un valle de sombra de muerte, pero recordemos que no estamos solos. El Salmo 23:4 nos recuerda: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». David, el autor de este salmo, enfrentó muchas adversidades, desde ser perseguido por el rey Saúl hasta enfrentar gigantes como Goliat. Sin embargo, su fe en Dios nunca flaqueó. Es precisamente en nuestras pruebas más grandes donde Dios se manifiesta con mayor poder. Al igual que David derrotó a Goliat con una simple honda y una piedra, 1 Samuel 17:49, nosotros también podemos vencer nuestros problemas con las herramientas que Dios nos ha dado: la fe, la oración y la palabra. Pero ¿qué sucede cuando nuestras oraciones parecen no ser contestadas? ¿Qué hacemos cuando, como Job, sentimos que Dios está en silencio? Cuando Dios parece estar en silencio, es fácil caer en la desesperación. Job experimentó este silencio divino de manera intensa. Clamó a Dios, pero las respuestas no llegaron inmediatamente. En esos momentos podemos sentir que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, que estamos solos en nuestras luchas. Sin embargo, este es un momento crucial para nuestra fe. Es aquí donde Dios nos llama a confiar, no en las circunstancias, sino en su carácter inmutable. La fe no es simplemente creer que Dios existe, sino confiar en que Él es bueno, aun cuando no comprendemos sus caminos. Isaías 55:8-9 nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos enseña que Dios tiene un plan perfecto, incluso en medio de nuestras pruebas. Consideremos también a José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. A pesar de estas injusticias, José no dejó que la amargura dominara su corazón. Él confió en Dios, y al final, Dios lo elevó a una posición de gran poder, utilizando incluso sus sufrimientos para salvar a muchas vidas. Génesis 50:20. Esta historia nos recuerda que lo que los demás pueden haber planeado para mal, Dios lo puede transformar en bien. Cuando enfrentamos problemas que parecen irresolubles, debemos recordar que Dios está obrando detrás de escena. Aunque no veamos el panorama completo, podemos estar seguros de que Dios está tejiendo todo para nuestro bien. Romanos 8:28. Pero, ¿cómo podemos mantenernos firmes en la fe mientras esperamos la intervención de Dios? Mantenerse firme en la fe durante los tiempos de espera es uno de los mayores desafíos para cualquier creyente. Es en esos momentos de incertidumbre cuando somos tentados a dudar y cuestionar la bondad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos da ejemplos poderosos de personas que, a pesar de las pruebas, permanecieron inquebrantables en su confianza en el Señor. Uno de esos ejemplos es Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, Génesis 15:5. Sin embargo, Abraham y su esposa Sara enfrentaron la cruda realidad de la infertilidad durante muchos años. A pesar de que las circunstancias parecían contradecir la promesa de Dios, Abraham creyó en esperanza contra esperanza.
Romanos 4:18. Esta fe no fue un simple optimismo, sino una profunda convicción de que Dios es fiel para cumplir lo que promete. Abraham nos muestra que la fe verdadera no niega la realidad de nuestros problemas, sino que los enfrenta con la certeza de que Dios tiene el control. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esta certeza la que nos permite seguir adelante cuando todo parece perdido. Pero la pregunta es, ¿cómo alimentamos esa fe en medio de la adversidad? La respuesta está en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es en las Escrituras donde encontramos las promesas de Dios, las cuales son como anclas para nuestra alma en medio de la tormenta. Al igual que Abraham, necesitamos recordar continuamente las promesas de Dios y declararlas sobre nuestras vidas, confiando en que Él es capaz de cumplir lo que ha dicho. Sin embargo, a veces nuestra fe se debilita, y es en esos momentos cuando necesitamos recordar las victorias pasadas. Recordar las victorias pasadas es una práctica poderosa para fortalecer nuestra fe en medio de nuevas dificultades. Dios nos ha dado innumerables ejemplos en la Biblia de cómo Él ha intervenido a favor de su pueblo, y es vital que traigamos esas historias a la mente cuando nos encontramos en tiempos de prueba. El rey David, por ejemplo, enfrentó innumerables batallas y desafíos a lo largo de su vida, desde enfrentarse al gigante Goliat hasta escapar de la persecución del rey Saúl. Pero una de las claves del éxito de David fue su capacidad para recordar cómo Dios lo había librado en el pasado. Antes de enfrentarse a Goliat, David le dijo a Saúl: «El Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo». 1 Samuel 17:37. La confianza de David no se basaba en sus propias habilidades, sino en su conocimiento de lo que Dios ya había hecho por él. De la misma manera, cuando enfrentamos problemas en nuestra vida, debemos recordar las veces en que Dios ha sido fiel en el pasado. Cada victoria pasada es un testimonio de la fidelidad de Dios y una promesa de que Él seguirá siendo fiel en el futuro. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da la confianza para avanzar con valentía, sabiendo que el mismo Dios que nos ayudó antes estará con nosotros en nuestras batallas actuales. Pero además de recordar las victorias pasadas, también debemos compartirlas con otros. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nuestro testimonio no solo nos fortalece a nosotros, sino que también anima a aquellos que están luchando a nuestro alrededor. Pero, ¿qué hacemos cuando el peso de nuestros problemas nos lleva a un punto de desesperación? Cuando el peso de nuestros problemas parece insoportable, es natural sentirnos desesperados. Incluso los grandes héroes de la fe pasaron por momentos de profunda angustia. El profeta Elías, después de haber vencido a los profetas de Baal y haber presenciado el poder de Dios de una manera extraordinaria, se encontró en un punto de agotamiento y miedo, al punto de desear la muerte. Él clamó a Dios diciendo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». 1 Reyes 19:4. Sin embargo, en su desesperación Dios no lo abandonó. En lugar de reprenderlo, Dios lo alimentó, le dio descanso y le habló en un susurro suave, mostrándole que no estaba solo. Este relato nos enseña que, en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente, no para juzgarnos, sino para restaurarnos. Él entiende nuestras limitaciones y sabe cuando estamos al borde de la desesperación. Como lo hizo con Elías, Dios nos invita a descansar en su presencia y a permitir que Él renueve nuestras fuerzas. Isaías 40:31 promete que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es en la espera, en ese lugar de quietud y confianza en Dios, donde nuestras fuerzas son renovadas
y nuestra perspectiva es transformada. En lugar de sucumbir a la desesperación, somos llamados a traer nuestras cargas al Señor en oración. Filipenses 4, 6, 7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz divina no significa que nuestros problemas desaparecerán instantáneamente, pero nos da la fortaleza para enfrentarlos con una mente y un corazón en calma. Sin embargo, hay algo más que debemos hacer además de orar y recordar las victorias pasadas. Necesitamos mantenernos firmes en la verdad de quién es Dios, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Mantenerse firme en la verdad de quién es Dios es esencial para superar cualquier desafío. Las emociones pueden ser inconstantes y engañosas, llevándonos a dudar de la bondad y fidelidad de Dios en nuestros momentos más vulnerables. Sin embargo, la verdad de Dios es inmutable, y es en esa verdad donde encontramos estabilidad en medio de la tormenta. Recordemos a Jesús, quien, enfrentando la mayor prueba de su vida en el jardín de Getsemaní, experimentó una angustia tan intensa que su sudor era como grandes gotas de sangre. Lucas 22:44. A pesar de su agonía, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús no permitió que sus emociones dictaran sus acciones. En lugar de eso, se aferró a la verdad de la misión que Dios le había encomendado, sabiendo que a través de su sacrificio traería salvación a toda la humanidad. Al igual que Jesús, debemos aprender a decir no se haga mi voluntad sino la tuya en nuestras propias vidas. Esto significa confiar en que Dios tiene un propósito más grande, incluso cuando no lo entendemos completamente. Efesios 3:20 nos asegura que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Al mantenernos firmes en la verdad de su poder y amor, podemos enfrentar cualquier adversidad con la confianza de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Así que, cuando te enfrentes a problemas que parecen insuperables, recuerda quién es Dios. Recuerda sus promesas, sus victorias en tu vida y el testimonio de aquellos que han caminado antes que tú. Aférrate a la verdad de su palabra y permite que su paz y su poder te guíen a través de cualquier tormenta. Y sobre todo, mantén tu corazón abierto a su voluntad, sabiendo que Él es fiel para llevarte a través de cada prueba. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a encontrar esperanza en medio de las dificultades. No estás solo. Juntos, podemos caminar este camino de fe con la certeza de que Dios está con nosotros, hoy y siempre.